Como dije, ese es mi background. ¿Cómo definimos el pie rígido? Equino rígido. Es una deformidad adquirida caracterizada por la imposibilidad de lograr la dorsiflexión del pie, una alteración de la marcha. Normalmente no pueden marchar los pacientes con un equino muy rígido, y el manejo requiere un abordaje multidisciplinario. Esto es lo que pensamos que tenemos: una fractura, un paciente, se fue la fractura de Cone ahora en el Mundial, pero esta es nuestra realidad. Esto es lo que vivimos día a día. Esos son los pacientes que nos llegan a nosotros. Realmente hay que montarse en un motoconcho de vez en cuando para uno ver, subirle la adrenalina. Les exhorto que lo hagan de vez en cuando. ¿Por qué? Porque las causas más comunes del pie equino rígido postraumático son traumas de alta energía, traumas que comprometen la tibia distal, el talo, todo lo que es la economía alrededor del tobillo. También lesiones de tejidos blandos, quemaduras, contracturas posteriores. Todo eso influye en cuando hay un trauma de alta energía. Con mayor frecuencia ocurre en adultos jóvenes, con una incidencia mayor en pacientes con morbilidad o lesiones metabólicas como la diabetes y la osteopenia. El paciente te dice: doctor, estoy descansando en mi casa, todo va excelente. Y tú dices: bueno, te manda la foto y tú dices: yo creo que no. Entonces, hay que evaluar cada paciente individualmente, sentarse con el paciente, hacer una buena historia clínica y una exploración física. Esto se puede prevenir. Esto se puede prevenir con posición. Usted no puede dejar a un paciente, como decimos aquí en Dominicana, suelto en banda, luego de que tiene un trauma o luego de que usted le hace un procedimiento quirúrgico. El manejo conservador en los pacientes equinorrígidos son fallidos. Tanto la fisioterapia como la ortesis, como el manejo farmacológico, ya sea con Botox, no le va a resolver. Esto es meramente quirúrgico. No es lo mismo ni son iguales el pie de la izquierda que el pie de la derecha. Y los componentes que van en el equino debemos manejarlo. Porque en un estudio que vamos a sacar ahora reciente, en la población dominicana, no he publicado todavía, determinamos que la población dominicana tiene un 80% de probabilidad de ser pie cabo en los 3 a 4 grados que hay. O sea, somos pie cabo. Entonces el paciente viene ya con un equino de base, te hace un pie equino, entonces un equino medio tarsiano, entonces tú corriges el equino el equino del tobillo y te sigue quedando en equino. Entonces, valorar los ángulos adecuados, el ángulo tibio calcáneo, que es el principal, y el medio tarsiano. Valoración radiográfica, hay que hacer la valoración radiográfica. Como vemos, todos los ángulos implicados, tanto el ángulo del primer metatarsiano y el calcáneo, el medio tarsiano y el ángulo posterior. Entonces, el manejo quirúrgico, ¿qué comprende? Liberación posterior, liberación de las estructuras posteriores, cápsula, alargamiento tendinoso, transferencia tendinosa, capsuloplastía posterior, osteotomías tibiales, osteotomías de medio pie, fijación interna y fijación externa, o en el orden contrario, fijación externa primero y fijación interna. Entonces, la resección principal o la resección básica la describió hace muchos años Lambrinudi y se ha replicado muchísimo. Pablo habló de eso hace un ratito, sobre la resección completa o la resección en cúpula del medio tarso o el retropié en Chopard, y lo que se estilaba o lo que se hacía era una fijación o una transferencia tendinosa para hacer el mantenimiento de la dorsiflexión del pie, o una fijación interna a nivel de la Chopard para mantener la reducción. Pero aquí, como vemos acá, pero como el doctor Zuluaga, que está aquí presente, yo hago una cosa que entré mucho con él allá en Cali, lo vi mucho operando y me interesó mucho la fijación externa. Mi gol estándar en las deformidades rígidas no es transferencia tendinosa. Eso no le va a resolver al paciente. Tampoco es una fijación medio tarsiana. Es corregir la deformidad paulatinamente para luego hacer una fijación interna
permanente. Entonces, luego de mi corrección, pasar a la fijación interna. Mucho cuidado con la corrección aguda. Eso me pasa, me ha pasado y le pasa a ustedes. Mi profesor, que en paz esté, que Dios lo tenga en gloria, el doctor Jochen Gessner, una gloria en Cali, me dijo siempre, en una fractura expuesta de exposición amplia, siempre hay tiempo para cerrar. Y yo lo extrapolo a las deformidades rígidas. En una deformidad equino rígido de gran envergadura, siempre hay tiempo para corregir. No se debe uno adelantar. Mi manejo quirúrgico, cirugía en 2 tiempos. Primer tiempo, liberación de estructuras posteriores, osteotomías correctoras, fijación externa para corregir gradualmente y esperar al segundo tiempo. Segundo tiempo, una fijación interna con una fijación o una artrodesis tibio-talocalcánea. Menos invasivo en pacientes con comorbilidades. Trato de evitar esto cuando voy a operar la fijación externa. No puede ser que nosotros duremos 45 minutos, 50 minutos armando un fijador con el paciente bloqueado. Planificar previo el procedimiento y el plan, desde el primer abordaje o la primera cirugía hasta el final lo que uno quiere lograr con el paciente. Si yo puedo tener el fijador en mi mano, yo puedo armar el fijador para que el paciente lo tenga prearmado. Entonces, liberación de estructuras posteriores, fijación externa para corrección gradual. Un seguimiento, yo sigo el paciente cerca. Uno le enseña al paciente a hacer su propia corrección, pero ustedes saben que los pacientes van y vienen, entonces uno tiene que tenerlos cerca hasta lograr una corrección definitiva o la corrección que uno espera en cada paciente diferente. ¿Y qué opciones tenemos ahora? Inicialmente ya hacíamos esto. Alfonso y yo hacíamos mucho en el Cabral Ibáez con las placas filo, placas invertidas, pero tenemos muchos pacientes con comorbilidades. Tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes que vienen con comorbilidades, son pacientes que no apoyan, son pacientes que tienen partes blandas muy mal. Tomar en cuenta que el paciente no viene solo, puede venir con una deformidad previa, y se debe planificar, corregir la deformidad previa, si no simultáneamente en el mismo tiempo, primero la deformidad y luego corregir el tobillo. Entonces, nos iba bien, con ese manejo nos iba muy bien, pero dijimos, el abordaje nos dio a pensar, o sea, nos puede ir bien, pero nos puede ir mal. Un abordaje amplio, un abordaje bastante cruento, que te daba una buena visión de las estructuras artrodesales. Pero hoy día pensamos en otras opciones que ya hay, y ustedes dirán, bueno, pero que el abordaje clásico del clavo es el mismo de la placa. Es un abordaje que se describió, un abordaje lateral y un abordaje posterior, que es igual de cruento. Entonces, seguimos buscando opciones y encontramos ya trabajos descritos de hace más de 20 años por Kyle y Boer, donde hablan de que no necesitamos para una artrodesis tibio-talocalcánea preparar la subtalar. Presentaron series de casos de más de 50 pacientes con una, vamos a decir, una tasa de consolidación de artrodesis de más de un 80%, que es muy buena. ¿Cuáles son los hechos? El diámetro promedio de la subtalar está entre 18 y 22 milímetros. La rima que usamos está entre 16 y 18 milímetros. Perfectamente tú rimando la subtalar a través del abordaje inferior plantar, tú puedes lograr una consolidación. Y la limitación funcional que el paciente desarrolla luego de una preparación, aunque tenga dolor inicialmente, se mejora con el tiempo. Ese es el único abordaje que hacemos. Esa heridita que ustedes ven ahí adelante es lo único que hacemos en el paciente. Y por donde entramos el clavo por abajo. Y los tornillitos. Después de ahí no se le hace más nada. Entonces, si tienes que retirar algún material, si tienes que hacer una corrección angular, la hacemos en transquirúrgico porque te da bastante facilidad para hacer correcciones angulares. Y esto es lo que hacemos con el paciente luego de que hacemos la corrección del equino. Este otro paciente, si ustedes ven, yo siempre hago osteotomías en deformidades, osteotomías peroneales para que me dé mayor libertad de la movilización del equino. Este es un paciente posquirúrgico, se tenía como 2 semanas posquirúrgico.
Entonces, este es un caso clínico, ya para finalizar, que le voy a presentar. El paciente llega al hospital con una fractura expuesta, Agustino 3B, se le pone una fijación externa, el paciente luego se enclava, pensando que el paciente iba a consolidar, pero si ustedes ven, esa placa tiene ya 1 año. Miren cómo el foco de fractura presenta una pseudoartrosis hipotrófica, o sea, no hizo callo y presentó un proceso infeccioso simultáneo. Se retiró el clavo, se trató el proceso infeccioso y se le hizo esto inicialmente. Se le hizo un manejo con una fijación interna, no preferí usar el clavo porque el paciente, si ustedes ven, ya presentaba un equino postraumático. Entonces, si le meto el clavo anterógrado, no podía hacerlo retrógrado. Entonces, luego, en el segundo tiempo, se hizo una recolocación de tornillos distales, divergentes y un enclavado para una artrodesis tibial-calcánea. Pero miren qué pasa. Lo hice agudo. Ustedes no se dieron cuenta, yo no puse fijador en ese paciente. Y miren cómo el paciente me mandó una foto. Me dijo, doctor, yo veo el pie como curito. Ay, mi madre. La maqué aquí. Por estar de loco de que corrigiendo agudamente. Pero Dios cuida a sus hijos. Y el paciente consolidó bastante bien. Pudo volver a caminar. Y ese es el tejido blando ahora mismo. Importante en este tipo de pacientes es, ya sea de origen neurológico, de origen postraumático, recobrarle al paciente la posibilidad de volver a caminar. Importante, para llevar a casa, diagnóstico preciso, manejo flexible, considerar que las toxinas y todo ese manejo son insuficientes cuando es rígido, hacerlo en 2 tiempos, siempre hay tiempo para corregir, y luego hay que tomar en cuenta la rehabilitación de la marcha. O sea, hay equivocación entre los fisiatras y los rehabilitadores. Creen que un paciente con una artrodesis se le da rehabilitación al tobillo. No, no es al tobillo, es a la rodilla, es a la cadera, es reacondicionar la marcha porque el paciente tiene que volver a aprender a caminar con una dinámica diferente a la dinámica normal. Y lo logran. Hay pacientes que yo tengo operados y tú crees que no están operados porque aprendieron a caminar. Bueno, eso es un homenaje a mi esposa, que la única que me ha podido soportar 15 años realmente ha sido ella. Sí.